El 24 de febrero del año 2022, Putin y el Kremlin decidieron invadir a Ucrania, bajo el argumento poco creíble de que era un peligro para Rusia el ingreso de Ucrania a la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como Organización del Tratado del Atlántico. Organización del Tratado del Atlántico. La OTAN es una alianza político-militar firmada el 4 de abril del 1949, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tiene su sede en Bruselas y tiene como objetivo garantizar la seguridad y libertad de sus países miembros. La OTAN está formada por 30 países y mantiene asociación con 40 países que colaboran con la alianza en actividades relacionadas con la seguridad y la defensa. Rusia entiende que no puede tener un país fronterizo como Ucrania dentro de la OTAN, porque sería un peligro, aunque otros países miembros de la OTAN hacen frontera con Rusia. Hay que recordar que 14 países hacen frontera con Rusia y de esos 14, 6 países pertenecen a la OTAN. Los países que hacen frontera con Rusia, que pertenecen a la OTAN, son Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Noruega, dejando a desnudo que más que un temor o peligro de que Ucrania forme parte de la OTAN, parece que Rusia quiere adueñarse de Ucrania o de parte de Ucrania, como lo hizo con Finlandia en el año 1939. Para ese entonces era la Unión Soviética. Pero desaparecida la Unión Soviética, Rusia ha quedado como una potencia, específicamente en el área armamentista, entre otros aspectos. Pero antes de referirnos con detalle a las pretensiones de Putin y el Kremlin, veamos qué hizo la Unión Soviética en la llamada Guerra de Invierno. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética atacó a Finlandia con el pretexto de la seguridad. Buscaba obtener territorio finlandés, entre otras concesiones. Exigía a Finlandia que le cediera terrenos fronterizos. A cambio, la Unión Soviética le daría terrenos en otros lugares como compensación, alegando razones de seguridad. Los mismos alegatos que está usando Rusia para invadir a Ucrania. Finlandia se negó a las pretensiones de Rusia, de la Unión Soviética, por lo que fue invadida con la intención de la Unión Soviética de imponer un gobierno títere en Finlandia, lo mismo que pretende Putin en Ucrania. Pero Finlandia en ese entonces repeló los ataques durante más de 2 meses, provocando pérdidas sustanciales a los invasores de la Unión Soviética. Los conflictos cesaron en marzo de 1940 con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia en ese entonces se vio obligada a ceder el 11% de sus territorios, lo que representó en esa época para la Unión Soviética el 30% de su economía. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias
de esa invasión de la Unión Soviética a Finlandia en 1939. Hacemos esta comparación para que los amigos oyentes observen que se repite la misma historia. Las pérdidas soviéticas fueron grandes y la reputación internacional del país se vio mermada. Finlandia conservó su soberanía y mejoró su reputación internacional. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de 1939, acusada de perpetuar una guerra de agresión. Lo mismo que le está sucediendo a Rusia ahora, que está completamente aislada porque las mayorías de los países a nivel mundial repudian la invasión que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. Lo que está sucediendo en Ucrania parece el mismo guión que se utilizó en 1939 para la Unión Soviética atacar a Finlandia. Pero retomando el caso de Ucrania, el 20 de febrero del año 2014, Rusia se anexó la península de Crimea, es decir, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Esto se produjo mediante una ocupación militar, derecho de autodeterminación y unión. Se hizo un referéndum donde la mayoría decidió que sus sentimientos eran prorrusos y que querían pertenecer a Rusia. Rusia no tiene base legal para adueñarse de Crimea, ya que Rusia firmó un tratado internacional después de la caída de la Unión Soviética, antes de que Putin se convirtiera en presidente de Rusia, aceptando que la península de Crimea era parte de Ucrania. Las regiones de Donetsk y Lugansk, pertenecientes al este de Ucrania, en el 2014 proclamaron su independencia, acción esta que nunca ha sido aceptada ni por la comunidad internacional ni por Ucrania. Es decir, que durante 8 años esas dos regiones del este de Ucrania han vivido en constantes conflictos con Ucrania. El 22 de febrero del 2022, Putin reconoció la independencia de estas dos regiones. Putin está destruyendo edificaciones importantes de Ucrania, provocando la separación de familias y muerte con intención de adueñarse de Ucrania sin ninguna razón lógica para invadir un país indefenso en relación al poderío militar de Rusia. La violencia, el derramamiento de sangre y la destrucción que Rusia ha producido en Ucrania no se corresponde con las exigencias de Putin. Putin tiene varias exigencias para dejar de bombardear de manera despiadada a Ucrania. Lo primero que Putin exige es que Ucrania sea un país neutral y que no forme parte de la OTAN. Número 2, Ucrania debe someterse a un proceso de desarme para asegurar que no sea una amenaza para Rusia, pero es una gran mentira de Rusia. Número 3, proteger el idioma ruso en Ucrania, ya que la región de Donetsk como la de Lugansk, más del 80% de sus ciudadanos hablan el idioma ruso. Número 4, abandonar Rusia le exige a Ucrania que abandone la ideología nazi de la que acusa Putin a Ucrania. Hay otra exigencia que Putin plantea y es que Putin quiere una negociación cara a cara con el presidente de Ucrania
También exige que Ucrania debe aceptar formalmente que Crimea, la península que se anexó de manera ilegal, pertenezca a la Federación Rusa. Si Putin logra sus pretensiones, lo presentaría como una gran victoria y sentaría un mal precedente, ya que crearía un estado de incertidumbre a los países fronterizos cuya capacidad militar es mucho más inferior a la de Rusia. Aunque Putin logre un acuerdo victorioso sobre Ucrania, es decir, que Ucrania al final tenga que cederle la península de Crimea y las regiones de Donetsk y Lugansk, su posición ante los rusos quedaría debilitada económicamente. Cada día que pasa, más personas llegan a la conclusión de que Putin se ha extralimitado.